¿Alguna vez has sentido que la noche guarda un silencio demasiado denso? ¿Como si alguien te observara en la oscuridad? No son tus pasos, no es el viento. Es la sensación de que algo antiguo respira detrás de ti. Un secreto que nunca quiso ser contado en voz alta. Todos conocen la historia de los 4 jinetes del Apocalipsis. Guerra, peste, hambre y muerte. Una visión bíblica aterradora, pero lejana, como un símbolo distante. Sin embargo, en manuscritos olvidados y páginas arrancadas por la Inquisición, existe otra versión. Una versión que la historia intentó enterrar, porque los jinetes nunca fueron hombres. Fueron mujeres, 4 brujas. La primera, la señora de la peste, que convertía la cura en veneno. La segunda, la hechicera de la guerra, que encendía el odio en cada reino. La tercera, la dama del hambre, cuyo paso marchitaba las cosechas. Y la última, la bruja de la muerte, que caminaba de la mano con la oscuridad. Estas mujeres no cabalgaban caballos celestiales, se mezclaban con la gente común. Caminaban entre aldeanos y reyes, dejando un rastro de ruina y desesperación. Y algunos susurran que jamás se fueron, que aún esperan, ocultas, el momento de reunirse y abrir la profecía final. Piensa por un instante. ¿Y si las pestes repentinas, las guerras sin sentido, las hambrunas inexplicables no fueran obra del hombre, sino el eco de estas 4 brujas? Hoy descubrirás sus nombres, sus leyendas prohibidas, sus secretos. Pero ten cuidado, una vez que escuches esta historia, ya no podrás apartar la mirada. Si tienes el valor de seguir, acompáñame, y no olvides dejar tu huella en este viaje. Porque solo así este relato oscuro seguirá vivo, y las sombras que estás por conocer cobrarán aún más fuerza. Durante siglos, los cronistas repitieron la misma visión. 4 jinetes cabalgando desde los cielos para anunciar el fin. Pero en los márgenes de antiguos manuscritos, en notas escritas con manos temblorosas, aparece otra verdad. En esas páginas ocultas se menciona un círculo de 4, no de guerreros, sino de mujeres que caminaban entre los hombres, sembrando caos y oscuridad. Sus nombres se borraron deliberadamente, como si mencionarlos en voz alta pudiera invocarlas. El origen de esta profecía se remonta a un monasterio en ruinas en el sur de Italia. Allí, en 1487, un fraile llamado Lorenzo encontró un pergamino manchado de sangre. El texto no hablaba de jinetes ni de caballos, sino de sombras femeninas envueltas en capas negras. El fraile escribió en su diario que había visto símbolos extraños, círculos entrelazados, ojos dibujados en la ceniza y una palabra repetida 3 veces: Mater Obscura. Según este relato, las brujas no eran humanas en el sentido común. Eran hijas de antiguas diosas caídas, mujeres que habían heredado poderes capaces de cambiar el destino de reinos enteros. Mientras los jinetes del Apocalipsis eran una metáfora aceptable para los creyentes, estas 4 brujas representaban el miedo real, el de que el mal no viniera del cielo, sino de la tierra, mezclado con la propia sangre humana. Las visiones de profetas y místicos describían encuentros perturbadores. Algunos afirmaban haber visto a una mujer con ojos tan oscuros como la peste, tocando a los enfermos hasta que la vida se desvanecía. Otros soñaban con una figura que susurraba palabras de odio en los oídos de reyes, desatando guerras innecesarias. Había quienes contaban cómo un rostro femenino se aparecía entre los campos secos y al amanecer, las cosechas estaban muertas. Y finalmente, los más atormentados aseguraban haber sentido la presencia de una dama vestida de sombras, la muerte misma disfrazada de mujer. Estas visiones fueron tachadas de blasfemias y herejías. La Inquisición se aseguró de que fueran quemadas, pero la destrucción de un texto nunca fue suficiente. Los rumores sobrevivieron en la tradición oral, transmitidos en susurros entre campesinos y viajeros. Decían que cada gran tragedia de la historia podía ser trazada hacia la intervención de una de estas brujas, que el hambre en Irlanda, la peste en Florencia, las guerras sangrientas de Europa, todas llevaban su marca. Con el tiempo, la profecía adquirió un carácter aún más siniestro. No bastaba con que las brujas actuaran por separado. Lo verdaderamente peligroso era el día en que se reencontraran. Se decía que su unión no solo traería desastres aislados, sino el derrumbe completo del orden humano. El Apocalipsis,
según esta visión, no sería anunciado por trompetas celestiales, sino por un círculo de mujeres entonando cantos en lenguas perdidas, bajo lunas rojas que teñirían el cielo. Lo más inquietante era que algunos testigos afirmaban haber visto huellas de esta reunión. En 1620, un sacerdote francés describió en su diario que 4 figuras femeninas se encontraron en un claro del bosque. 3 desaparecieron con el amanecer, pero la 4ª se volvió hacia él y susurró: «Nos volveremos a ver, cuando el mundo se haya olvidado de temer». Al día siguiente, el sacerdote fue hallado muerto, con un símbolo grabado en el pecho. Otros relatos similares hablan de aldeas enteras que despertaban con marcas en las puertas y animales sacrificados en silencio. Hoy, los historiadores prefieren llamar a todo esto mitología. Pero los documentos, los símbolos repetidos y las coincidencias históricas sugieren otra cosa. La profecía oculta sigue viva en los relatos dispersos, esperando a quien se atreva a unir las piezas. Tal vez no se trate de un mito, sino de una advertencia. Y quizás, al escuchar esta historia, tú también te conviertas en testigo de algo que nunca debió ser recordado. La primera de las 4 era conocida como la Señora de la Peste. Susurros antiguos cuentan que no curaba a los enfermos, sino que multiplicaba sus dolencias con un toque invisible. Aparecía en aldeas donde reinaba la calma, y en cuestión de días, la muerte llenaba las calles. Nadie podía explicar cómo una comunidad sana caía bajo un manto de fiebre, tos y manchas negras en la piel. Todos coincidían en que, antes del desastre, se había visto a una mujer caminando sola al anochecer, con los ojos más oscuros que la misma noche. Crónicas olvidadas de la Europa medieval hablan de un invierno extraño, en el que un pueblo de Baviera fue consumido por la enfermedad en menos de 2 semanas. Un mercader escribió que había recibido pan y vino de una posadera, demasiado hermosa para ser real. Días después, su esposa y sus hijos cayeron enfermos. El mercader sobrevivió lo suficiente para advertir: «La peste no vino del aire, vino de ella». Sus palabras fueron ignoradas, y el pueblo desapareció del mapa, como si nunca hubiera existido. La bruja de la peste no necesitaba ejércitos ni armas. Su poder era invisible, y por eso resultaba más aterrador. Algunos decían que cargaba un frasco con cenizas humanas, y que al esparcirlas en el viento, los cuerpos comenzaban a arder desde dentro. Otros juraban que no necesitaba objetos, bastaba con mirarla a los ojos para sentir un escalofrío en el pecho, preludio de la fiebre que llegaría esa misma noche. Los pocos que se atrevían a describirla aseguraban que vestía como una viajera común, con un manto raído y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. Pero había detalles imposibles de esconder. Sus manos siempre estaban manchadas, como si hubiera manipulado hierbas envenenadas o cadáveres. Y cuando se acercaba a una casa, los perros aullaban de miedo y las aves huían en bandadas. Era el presagio de lo inevitable. El impacto de su paso no se limitaba a la enfermedad. Allí donde aparecía, la vida se detenía. Los campos quedaban vacíos, las campanas de las iglesias repicaban sin descanso, y el olor a carne quemada por la fiebre impregnaba cada esquina. Muchos afirmaban que su presencia no solo mataba cuerpos, sino también la esperanza. Los sobrevivientes quedaban marcados para siempre, incapaces de pronunciar su nombre sin temblar. En Italia, durante la peste negra, surgió la leyenda de una figura femenina que caminaba entre los médicos de máscara de cuervo. Mientras ellos luchaban inútilmente contra la enfermedad, ella observaba en silencio, como si contemplara el resultado de su propio experimento. Un monje de Génova escribió que vio cómo la mujer tocaba un pozo de agua, y al día siguiente, más de 100 personas estaban muertas. La llamaban la Dama Silenciosa, y aseguraban que a veces se la veía sonreír mientras la ciudad lloraba a sus muertos. La Inquisición intentó explicar esas apariciones como supersticiones, pero incluso los inquisidores sospechaban. Documentos sellados en Toledo hablan de interrogatorios en los que los acusados de brujería mencionaban siempre a la misma figura, una mujer desconocida que llegaba justo antes de la plaga. No la denunciaban por miedo,
Decían que su mirada podía condenar a toda una familia. En Sevilla, un inquisidor registró que tras encarcelar a una mujer acusada de ser la bruja de la peste, la prisión entera enfermó en cuestión de horas. El inquisidor murió entre gritos y el caso fue enterrado en silencio. Así, con el paso de los siglos, la señora de la peste se convirtió en el símbolo de la fragilidad humana. Nadie sabía de dónde venía ni hacia dónde iba, pero los pueblos enteros que quedaron borrados de los mapas parecían sus huellas. Algunos estudiosos modernos sugieren que los brotes repentinos de epidemias tienen patrones inexplicables, como si una misma sombra los uniera a lo largo del tiempo. Y si los relatos son ciertos, cada plaga no fue un accidente de la naturaleza, sino el trabajo meticuloso de la primera de las 4 brujas del Apocalipsis. La pregunta es, ¿cuándo volverá a caminar entre nosotros? ¿Y estaremos preparados para reconocerla? La segunda de las 4 era recordada como la hechicera de la guerra. Mientras la señora de la peste actuaba en silencio, esta bruja se alimentaba del ruido, gritos de batalla, el choque de espadas, el olor del hierro mezclado con sangre. Su poder no consistía en blandir armas, sino en encender las pasiones más oscuras de los hombres. Donde ella aparecía, hasta los vecinos más pacíficos encontraban razones para matarse entre sí. Los cronistas medievales relataban cómo, antes de una batalla, se veía a una mujer caminando entre los campamentos, vestida de rojo profundo, con cabellos oscuros que parecían absorber la luz del fuego. Nadie la reconocía, pero todos caían bajo su influencia. Al día siguiente, el campo se convertía en un mar de cadáveres, y se decía que ella bebía el humo de la guerra, como si fuera incienso ofrecido en su honor. En las guerras de Castilla, un testigo anónimo escribió que escuchó una voz femenina en la noche, susurrando en los oídos de los soldados: «Tu enemigo ya duerme, levántate y mátalo antes del amanecer». Cuando los capitanes despertaron, la disciplina había desaparecido. Los hombres se mataban entre sí en medio de la confusión. La batalla nunca ocurrió, porque el ejército se había destruido solo, sin que el enemigo levantara un arma. La hechicera de la guerra no buscaba victorias ni reinos. Su placer era la sangre derramada, el caos absoluto. Había quienes juraban que podía aparecer como una mujer hermosa que seducía a los generales, arrancándoles promesas de conquista. Otros decían que se mostraba como una figura monstruosa, cubierta de cicatrices, que exigía ofrendas humanas para conceder valor a los soldados. Ninguna versión fue confirmada, pero todas coincidían en lo mismo. Donde ella estaba, la guerra se volvía inevitable. En Asia, durante una campaña olvidada, los ancianos narraban que una misteriosa extranjera visitó al emperador y le entregó un estandarte rojo. Aquella misma temporada, el imperio entró en una serie de guerras que arruinaron sus campos y despoblaron ciudades. El estandarte nunca volvió a ser visto, pero las crónicas lo describen con un símbolo: un ojo abierto rodeado de fuego. Era la marca de la bruja, el sello de su dominio sobre los hombres. Las señales de su presencia eran claras. El cielo se teñía de un rojo extraño. Los cuervos se reunían en bandadas inmensas y las armas comenzaban a oxidarse sin razón. Los soldados que sobrevivían a las batallas donde se la había visto decían que escuchaban susurros en sueños durante años, voces que los incitaban a la violencia, incluso en tiempos de paz. Algunos acababan asesinando a sus familias, convencidos de que aún estaban en guerra. La Inquisición, incapaz de probar su existencia, prefirió llamarla tentación demoníaca. Sin embargo, existen documentos que revelan la obsesión de algunos inquisidores por capturarla. En 1580, un inquisidor portugués escribió que había perseguido a una mujer sospechosa hasta un campo de batalla vacío. Cuando llegó, encontró miles de cuerpos mutilados, pero ninguna señal de ejército, solo el eco del viento y un pañuelo rojo cubierto de ceniza. El inquisidor murió días después, atormentado por delirios de combate. La hechicera de la guerra no desapareció con el fin de las batallas medievales. Los relatos modernos insinúan que estuvo presente en guerras recientes, disfrazada entre refugiados,
médicos o diplomáticos. Se dice que basta con que susurre una sola palabra para desatar matanzas enteras. Quizás las guerras que consideramos fruto del odio humano no sean más que la risa silenciosa de esta bruja, la segunda de las 4 heraldas del Apocalipsis. La tercera de las 4 era conocida como la Dama del Hambre. Si la peste acababa con los cuerpos y la guerra con las almas, esta bruja se ensañaba con la esperanza misma. Se decía que bastaba con su presencia para que la tierra dejara de dar frutos. Los ríos se secaban, los animales huían de los campos y el trigo se convertía en polvo antes de ser cosechado. Donde ella caminaba, el pan se volvía ceniza en la boca de los niños. Los relatos más antiguos provienen de aldeas agrícolas en el norte de Francia. Campesinos aseguraban que una mujer desconocida había sido vista en los campos justo antes de que sus cosechas se marchitaran de la noche a la mañana. La describían como alta, con piel pálida y ojos hundidos, siempre cubierta por un vestido negro raído. Una anciana escribió que la mujer había pedido un trozo de pan y que al negárselo, todo el pueblo quedó condenado al hambre durante un año entero. En los Cárpatos circulaba una historia aún más perturbadora. Decían que la Dama del Hambre caminaba entre los establos y tocaba el agua de los abrevaderos. A los pocos días, el ganado moría como si hubiera bebido veneno. Los sobrevivientes del hambre la recordaban con horror. Cuando cerraban los ojos, aún podían sentir el sonido de sus pasos arrastrándose sobre la tierra reseca, como si cada movimiento absorbiera la vida misma del suelo. La bruja no necesitaba conjurar tormentas ni plagas visibles. Su magia era lenta y cruel. La comida desaparecía poco a poco. Los graneros se vaciaban sin explicación, y los niños lloraban por hambre hasta desfallecer. Algunos juraban que la vieron sonreír mientras observaba familias enteras comerse la corteza de los árboles para sobrevivir. Lo más aterrador era que siempre parecía disfrutar del sufrimiento prolongado, como si cada día de hambre fuera un tributo a su poder. Durante la gran hambruna en Irlanda, en el siglo XIX, hubo quienes afirmaron haber visto a una mujer desconocida caminando entre los campos de papa arruinados. Su silueta se confundía con la niebla, y cada vez que aparecía, el hambre se volvía más insoportable. Algunos creían que era un espíritu, pero otros aseguraban que era la misma Dama del Hambre, viajando de un continente a otro, multiplicando el dolor de los pobres. En los registros de la Inquisición aparece un documento inquietante. Un sacerdote en España escribió que había intentado bendecir un campo devastado por la sequía. Mientras rezaba, una mujer con ojos negros apareció entre las sombras y le susurró: «Tu Dios no alimenta a nadie». El sacerdote huyó, y el campo nunca volvió a producir frutos. Los inquisidores guardaron el testimonio bajo llave, temiendo que el rumor se extendiera y minara la fe de la gente. Los signos de su presencia eran siempre los mismos. La leche se agriaba de repente, los animales parían crías muertas y las semillas jamás germinaban. Los aldeanos trataban de protegerse con cruces de madera, rezos o sacrificios de animales, pero nada funcionaba. El hambre era inevitable, y la bruja parecía alimentarse del llanto de los niños. Quienes sobrevivían a sus visitas decían que lo peor no era la falta de comida, sino la desesperanza que dejaba en cada corazón. La Dama del Hambre se convirtió así en una advertencia para todos. Ningún reino, por rico que fuera, estaba a salvo de ella. Algunos estudiosos modernos han intentado explicar las hambrunas como fenómenos climáticos, plagas de insectos o malas decisiones políticas. Pero las leyendas insisten en otra verdad, que cada gran crisis de alimento llevaba la sombra de una mujer desconocida. Y si aún camina entre nosotros, quizás no sean los desastres naturales los que nos amenazan, sino el hambre conjurada por la tercera de las brujas del Apocalipsis. La última de las 4 era la más temida, pues no traía señales previas como enfermedades o hambrunas. Ella llegaba en silencio, y con ella llegaba el final. Los ancianos la llamaban la Dama de las Sombras, o simplemente la Bruja de la Muerte. No necesitaba maldecir ni conjurar.
Donde aparecía, la vida se apagaba como una vela en medio del viento. Los relatos dicen que tenía un rostro imposible de recordar. Algunos aseguraban que era hermosa, con ojos que brillaban como lunas negras. Otros la describían como un espectro descarnado, con la piel pálida y los labios manchados de sangre. Pero todos coincidían en un detalle. Quien cruzaba su mirada sentía un frío insoportable, como si su propia alma estuviera siendo arrancada del cuerpo. En Bohemia, circula la historia de un cementerio donde se la vio caminando entre las tumbas, vestida con un velo oscuro. Los testigos aseguraron que cada tumba sobre la que pasaba se abría lentamente, como si la tierra misma obedeciera a su voluntad. A la mañana siguiente, el pueblo entero estaba muerto, sin señales de lucha, como si todos hubieran sido llamados al más allá al mismo tiempo. A diferencia de las otras brujas, la bruja de la muerte no buscaba alimento ni caos. Su misión era absoluta: recolectar almas. Algunos decían que portaba un cuenco de obsidiana donde atrapaba los últimos suspiros de los moribundos. Otros hablaban de un espejo en el que, si alguien se reflejaba, veía su propia muerte antes de caer sin vida. Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que nadie podía escapar a su presencia. Durante la peste en Londres, en 1665, varios sobrevivientes juraron haber visto a una mujer vestida de luto caminando entre las calles vacías. No tocaba a nadie, pero allí donde su sombra caía, los cuerpos se desplomaban. Algunos médicos intentaron seguirla, convencidos de que era la portadora de la plaga. Al día siguiente fueron hallados muertos, con los rostros contraídos en un gesto de terror indescriptible. La Inquisición intentó borrar todos los registros sobre ella, pues su existencia desafiaba incluso a la Iglesia. ¿Cómo combatir a una mujer que representaba la muerte misma? Sin embargo, en archivos secretos de Roma, aún se conserva un manuscrito que habla de un encuentro entre un inquisidor y la bruja. El hombre relató que ella le dijo: «No me persigas, porque no traigo castigo. Yo soy el final que nadie puede evitar». El inquisidor murió esa misma noche. Los signos de su presencia eran distintos a los de las demás. El aire se volvía pesado, las velas se apagaban sin viento, y un silencio sobrenatural caía sobre todo lugar que pisaba. Los animales se arrodillaban como si reconocieran a un amo superior. Y los hombres simplemente dejaban de respirar. En algunos pueblos se decía que bastaba escuchar un susurro lejano en la madrugada para saber que la bruja de la muerte estaba cerca. La leyenda advierte que cuando esta bruja se reúna con las otras tres, el apocalipsis no será una metáfora, sino un hecho. Ya no habrá guerras ni hambres aisladas, ni pestes limitadas a regiones. Será el fin de la humanidad. Hasta entonces, la Dama de las Sombras sigue caminando entre nosotros, invisible e inevitable, esperando el momento en que la profecía final se cumpla. Y quizás, mientras escuchas estas palabras, ella ya esté más cerca de lo que imaginas. La historia de las 4 brujas del Apocalipsis no termina con sus apariciones aisladas. La verdadera amenaza siempre ha sido su reunión. Peste, guerra, hambre y muerte, 4 rostros de un mismo destino. Cada una por sí sola era suficiente para destruir aldeas enteras y marcar siglos con tragedias. Pero las leyendas susurran que cuando sus caminos se crucen, el mundo dejará de ser lo que conocemos. Los manuscritos prohibidos hablan de un círculo, un ritual imposible de romper, donde las 4 se ubican en puntos cardinales, invocando fuerzas que no provienen de este mundo. Se dice que en ese instante, el cielo se teñirá de rojo, los mares se levantarán en furia, y el aire mismo se volverá irrespirable. No será un fin con estruendos, sino un apagón lento, inevitable, como si la vida entera fuera absorbida hacia el vacío. En distintas épocas, profetas han afirmado haber tenido visiones de este encuentro. Un monje alemán en el siglo XV escribió que vio a 4 figuras femeninas alrededor de un fuego que no quemaba, sino que devoraba la oscuridad. En sus visiones, las campanas de todas las iglesias del mundo sonaban al unísono, sin que nadie las tocara. El monje murió enloquecido, repitiendo una sola frase: «Ya están aquí».
Otros relatos provienen de viajeros que hablaban de noches extrañas en las que escuchaban cantos femeninos en lenguas desconocidas, seguidos de sueños donde la tierra se abría bajo sus pies. Al despertar, muchos de ellos no recordaban nada más, salvo una sensación persistente de vacío en el estómago, como si hubieran estado al borde de la nada. Nadie pudo explicar aquellos sucesos, pero todos coincidían en que era una advertencia. La Iglesia, temerosa de perder poder, declaró estas historias como fábulas para asustar a los ignorantes. Sin embargo, en los archivos ocultos del Vaticano se habla de un Codex Obscurum, un libro que habría sido escrito por quienes presenciaron de cerca la unión de las cuatro. El libro nunca fue mostrado al público, y se dice que los pocos que lo leyeron jamás volvieron a dormir tranquilos. Con el paso del tiempo, las apariciones de las brujas fueron reinterpretadas como mitos o metáforas de desgracias humanas. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si cada guerra, cada epidemia, cada hambre devastadora es apenas un eco de su poder? Si esto es cierto, significa que sus pasos nunca se han detenido, y que el mundo entero ha sido apenas un tablero donde ellas juegan en silencio, esperando el momento de reunirse otra vez. Nadie sabe cuándo ocurrirá esa reunión final. Algunos creen que ya sucedió en secreto, y que las desgracias modernas no son más que el inicio de la profecía. Otros afirman que aún falta, y que los signos serán inconfundibles. Cielos rojos, voces en la noche, y un silencio mundial que antecederá al colapso. La única certeza es que, cuando las cuatro se encuentren, no habrá lugar donde esconderse. Y ahora que conoces la leyenda de la peste, la guerra, el hambre y la muerte, quizás debas preguntarte, ¿y si no fueran simples mitos? ¿Y si mientras escuchas estas palabras, ellas ya caminaran de nuevo sobre la tierra? El círculo aún no está completo, pero la pregunta que queda es, ¿querrás estar presente cuando lo esté?